Puedes sentarte, Kale. No vamos a volver a hablar de esto. Papá ni siquiera me miró. Simplemente siguió hojeando esa maldita carpeta como si contuviera algo más importante que su propia hija. Mamá estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, asintiendo ante cada palabra fría que él escupía. Mis palmas sudaban, pero no me moví. Papá, dije con la voz entrecortada. Soy tu hija. Mi abuela me crió como si fuera suya. Me lo dejó claro cada año en mi cumpleaños, en cada carta, en cada llamada. Finalmente levantó la vista. No eres mi hija, dijo con calma, como si me estuviera contando el tiempo que hacía afuera. Solo te permitimos quedarte porque mamá insistió. Y luego lo añadió en voz baja, pero lo suficiente como para cortar la habitación como una cuchilla. Solo los parientes consanguíneos merecen la fortuna familiar, Kale. Me quedé mirándolos, con el pecho apretado como si alguien lo hubiera envuelto con alambre de púas. Entonces pregunté lo único que podía hacer, con una voz más firme de lo que esperaba. ¿Seguirás sintiéndote igual después de mañana? Ni siquiera lo dudaron. Papá se encogió de hombros. Sí. Nada va a cambiar eso. Mamá ni siquiera parpadeó. No tenía idea de lo que vendría porque mañana no era un día cualquiera. Mañana será la lectura del testamento de la abuela. Y durante los últimos 5 años, había estado guardando un secreto tan profundo, tan cuidadosamente enterrado detrás del silencio y la humildad, que nunca se molestaron en preguntar qué estaba haciendo realmente con mi vida. Ese secreto iba a cambiarlo todo. Permítanme respaldarlos un segundo. No con un trasfondo lento en hay una historia triste, sino con un momento, solo uno. Hace 4 años, cuando tenía 19 años, me encontraba afuera de una sala del tribunal después de testificar contra el hombre que intentó lastimar a mi abuela. Todos en mi familia se negaron a ir. Decían que era un desperdicio de energía y que, de todas formas, no iba a vivir mucho más. Entonces me senté a su lado, le tomé la mano y la escuché susurrar algo que nadie más había oído jamás. Serás en quien confiaré, Kale. No por tu sangre, sino por tu corazón. Nunca lo olvidé. Y durante los siguientes años, construí una vida que nadie vio venir. Durante el día, apilaba cajas en una librería para pagar el alquiler. Por la noche, dirigía una consultoría con un nombre diferente. Silenciosa, anónima, pero poderosa. A los 23 años, tenía clientes desde Europa hasta Singapur. A los 24 años, tenía suficiente dinero para hacer algo más grande, algo que demostrara que el amor, la lealtad y la integridad valían más que los lazos de sangre. Pero volvamos a ese día, el día antes de que todo se derrumbara para ellos. Mamá y papá ya habían empezado a regodearse. Asegúrate de vestirte con respeto mañana, dijo mamá por encima del hombro. Los abogados estarán allí. Puede que también aparezca la prensa. ¿Para qué? Pregunté con una media sonrisa. ¿Esperas una coronación real? Ella se burló. Heredaremos $10 millones, Kale. Esto no es una venta de garaje. Quería reírme. No porque fuera gracioso, sino porque era tan ciego, tan arrogante. Papá murmuró algo en voz baja sobre la verdadera familia y el legado. Y me quedé allí parado como una estatua. Pensaron que era yo el que se estaba quedando atrás. Pero la verdad es que ya habían perdido. Simplemente aún no lo sabían. Esa noche, me senté sola en mi apartamento. Pequeño, frío, sin televisión, una sola lámpara, un sofá barato. Pero esa habitación había visto cada lágrima, cada plan, cada noche que me quedé despierto construyendo mi imperio. Abrí el cajón cerrado con llave de mi escritorio y saqué el sobre. Estaba amarillento por el tiempo, pero impecable por dentro. La letra de la abuela, elegante, nítida e inconfundiblemente suya. Ella me lo había transmitido en el hospital unos meses antes de fallecer. Dijo que era solo para mí y que no lo abriera hasta que se leyera el testamento. Lo miré como si fuera una granada viva porque mañana esa carta iba a explotarles en la cara y yo no iba a inmutarme. La lectura del testamento se llevó a cabo en una elegante oficina con paredes de piedra en el centro de la ciudad. El tipo de lugar donde el silencio parece caro. Escritorios de caoba, puertas de vidrio esmerilado, una recepcionista que no sonreía. Entré con el mismo abrigo negro que había usado en el funeral de mi abuela. Nada lujoso, simplemente simple y tranquilo. Papá usaba su Rolex. Mamá usaba perlas falsas, pero fingía que eran reales. Y sentado a la cabecera de la mesa estaba el señor Hammond, el abogado de la herencia. Alto, severo, sin rodeos. Todos los demás ya estaban sentados. Mi tío, mi tía, su hijo malcriado, que una vez prendió fuego a mi tarea y lo llamó una broma.
Todos me miraron como si fuera un caso de caridad que se había colado en una gala. Cale, dijo el tío Martín con una sonrisa falsa. No esperaba verte aquí. Le devolví una sonrisa forzada. Qué curioso. La abuela me invitó. Silencio. El señor Hammond se aclaró la garganta. Estamos aquí para la lectura formal del testamento de Edith Langford. Comenzó. Antes de empezar, señorita Cale, su abuela le pidió que leyera en voz alta en esta habitación una carta que le dejó expresamente para usted. Mi papá parpadeó. ¿Qué carta? Pero ya lo estaba sacando del bolsillo de mi abrigo. Me temblaban las manos, pero la voz era firme. Abrí el sobre y leí. Mi querida Cale, si ya te miran como si no pertenecieras, déjalos. Esta habitación no está llena de familia. Está llena de gente que vino en busca de fortuna. Pero tú, hija mía, fuiste la única que se sentó a mi lado cuando estaba rota. Cuando estaba débil. Cuando no podía respirar. No te llamaron sangre, sino que yo te llamé hogar. Me enseñaste lo que es el amor sin expectativas. Y así te estoy enseñando lo que es la fe. Esperaban una fortuna. No la tendrán porque le estoy dando todo a quien me enseñó lo que significa la verdadera riqueza. Es todo tuyo, Cale. El negocio, las casas, las cuentas bancarias, el legado. Sé que lo usarás no para lastimarlos, sino para sanar lo que eligieron romper. Heis sentir orgullosa. Con todo mi amor, abuela. El silencio en esa habitación no era silencio en absoluto. Era un trueno disfrazado. Las manos de mi padre se apretaron. La mandíbula de mamá cayó. El tío Martín realmente se rió y luego se dio cuenta de que no era una broma. Y el señor Hammond sacó una segunda carpeta, una con mi nombre grabado en oro. Con efecto inmediato, dijo, recorriendo con la mirada la sala, Cale Langford es la única beneficiaria del patrimonio de Edith Langford. Esto incluye las 3 propiedades en Aspen, Napa y Maine. Las acciones, que suman poco más de $8 millones, la editorial Langford y el resto de sus propiedades, que en conjunto suman un valor patrimonial final de $12,7 millones. Miró a mi padre. Y para responder a tu pregunta, sí. Ella verificó el derecho de Cale a la herencia mediante la tutela legal y las instrucciones explícitas. No hay ninguna ambigüedad. No los miré. Me quedé de pie, asentí cortésmente al señor Hammond y me di la vuelta para irme. Pero justo antes de llegar a la puerta, me detuve, me giré y dije en voz baja, tenías razón, papá. No soy tu verdadera hija, pero soy tu verdadero legado. No puedes hacer esto. La voz de papá se quebró detrás de mí cuando me giré para irme. No respondí, no porque no tuviera algo que decir, sino porque no lo necesitaba. Dejar que el silencio zumbara entre nosotros era más fuerte que cualquier discurso que pudiera dar. Pero entonces lo oí. La voz de mamá, estridente, quebradiza por el pánico. Te criamos. Te alimentamos. Te vestimos. Te dimos un techo. Me giré, con mis dedos todavía en la elegante manija cromada de la puerta. Te aseguraste de que siempre supiera que no pertenecía a este mundo, respondí en voz baja. Y ahora por fin se te cumplió tu deseo. Entré al pasillo del bufete con el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por el peso surrealista de lo que acababa de ocurrir. 12,7 millones, la editorial, 3 casas, un imperio que duró décadas, un nombre construido sobre la resiliencia, la tinta y las noches largas. Todo era mío. Pero no se trataba de dinero. Nunca lo había sido. Se trataba de algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más personal. Se trataba de haber sido silenciada durante años. Me dijeron que no era suficiente, que era la segunda, que tenía suerte de tener un lugar en la mesa. Ahora soy dueño de toda la maldita mesa. Al salir del edificio, el aire frío me golpeó como un bautismo. Fresco, real, eléctrico. Saqué mi teléfono e hice una sola llamada. Gabriel, es hora. Una pausa en el otro extremo, luego, ¿quieres que redacte los documentos? Respire Hondo. Envía la orden de transferencia para el cambio de junta. Con efecto inmediato, quiero control ejecutivo total. Y Gabriel, prepara el comunicado de prensa. El titulado, mi nieta interviene para remodelar el legado de Langford. No, sonreí, mirando mi reflejo en el cristal de un coche que pasaba. Titulalo, heredera distanciada rompe el silencio y lo hereda todo. De vuelta a casa. Bueno, de vuelta al apartamento que había visto más dificultades que éxitos, ni siquiera me senté. Empecé a empacar. Ya no necesitaría ese espacio. No necesitaría el espejo roto del baño,
ni la estufa parpadeante, ni la ventana que gotea y deja que el invierno susurre en mis noches. Este lugar había sido un capullo. Ahora era el momento de volar. Aún así, no pude evitar echar una última mirada antes de irme. Caminé hacia la pared donde colgaba una vieja foto de mi abuela y yo, ligeramente inclinada y con los bordes desgastados. Ella me sostenía la mano. Yo tendría unos 8 años, me faltaba un diente delantero y brillaba como el sol. Apreté los dedos contra el cristal. Gracias, César. Luego me fui. Las siguientes 48 horas transcurrieron con celeridad. En el momento en que se conoció la noticia, todo se encendió. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, miembros de la junta directiva, parientes lejanos que antes se reían de mí en las cenas de Navidad y que ahora, de repente, querían ponerse al día. Pero lo más sorprendente fue que papá apareció en mi nueva oficina. Sin invitación. Estaba sentado en la vieja silla de la abuela, ahora mía, cuando entró mi asistente. Hay un hombre aquí. Dice ser tu padre. No se irá hasta que hable contigo. Debería haber dicho que no, pero una parte de mí, tal vez curiosidad, tal vez una sed de cierre, dijo que sí. Entró como una sombra de sí mismo. Sin arrogancia, sin Rolex, solo una camisa arrugada y un rostro pálido de incredulidad. ¿Tú hiciste esto? No se sentó. Simplemente se quedó allí parado como un hombre que hubiera visto un fantasma. No, dije lentamente. Ella sí. Solo cumplí sus deseos. Intentó reír. Le salió entrecortada. ¿Crees que el dinero te hace mejor que nosotros? Me puse de pie, caminé alrededor del escritorio, me quedé cara a cara con el hombre que una vez me dijo que nunca llegaría a nada. No, susurré. Pero la amabilidad sí. Parpadeó. Me acerqué más. Why elegies la crueldad. Pensé que esa sería la última vez que lo vería. Pero el dolor tiene una forma curiosa de regresar. Una semana después, recibí una carta escrita a mano por mamá. Casi lo tiro, pero algo me hizo abrirlo. Cale, sé que no te tratamos bien. Sé que dijimos cosas que no se pueden deshacer, pero tu padre no está bien. Ha estado bebiendo. Perdimos la casa. No sé a dónde ir. No espero que nos perdamos. Pero si queda algo de la chica que nos abrazaba, por favor, ayúdanos. Me quedé mirando la carta durante mucho tiempo. Luego cogí mi abrigo y conduje. Su casa, antaño grandiosa, llena de orgullo y pinturas, era ahora un cascarón. Las luces estaban apagadas. El porche crujió bajo mis pies. Y cuando se abrió la puerta, casi no reconocí a mamá. Parecía 10 años mayor, con el pelo sin cepillar y los ojos rojos. Papá estaba sentado en el sofá, mirando al suelo, con una botella en la mano. No dije nada, simplemente coloqué un sobre la mesa. Mamá lo recogió con manos temblorosas. Dentro, un contrato de alquiler, prepagó por 6 meses, el contacto de un terapeuta para papá y una nota. No puedo olvidar lo que hiciste, pero puedo elegir quién soy. No soy como tú, así que te ayudo porque eso es lo que mi abuela hubiera querido. Me fui antes de que pudieran decir algo. No por aplausos, no por agradecimiento, sino porque era lo correcto. A la mañana siguiente, me encontraba en la azotea de la sede de Langford Publishing. La ciudad se extendía debajo de mí, ruidosa, implacable, viva, y pensé en cada momento en el que intentaron quebrarme, en cada insulto, cada vez que me dijeron que no era suficiente. Y entonces le susurré al viento, te equivocaste. Porque yo era más que suficiente. Yo era imparable. No supe nada de ellos durante semanas después de que dejé ese sobre. No, gracias. Ninguna disculpa, solo silencio. Pero no lo necesitaba. Tenía cosas más importantes que hacer. La editorial de la abuela ahora era mía y planeaba reconstruirla. No solo por el legado, sino por gente como yo que había sido silenciada durante demasiado tiempo. 3 días después, entré a la sala de juntas con confianza. Los mismos hombres que una vez se rieron de mí ahora estaban de pie cuando entré. Señorita Langford. Uno de ellos asintió. Kayla, la Caregi. Empecemos. Propuse una reestructuración completa, salarios justos, nuevo liderazgo, talento fresco y financiación para escritores jóvenes de orígenes desfavorecidos. Ellos contraatacaron. Empujé más fuerte. Y al final de esa reunión, votaron sí por unanimidad. Esa noche recibí un mensaje de alguien de quien no había sabido nada en años. Noé, mi amigo de la infancia, la única persona que creía en mí cuando nadie más lo hacía, vio las noticias. Lo lograste, K. Estoy orgulloso de ti. Sonreí. Eso significaba más de lo que la herencia jamás podría significar.
Pero justo cuando pensé que las cosas finalmente se estaban calmando, sucedió algo inesperado. Recibí una llamada del hospital. Mi padre se desplomó. Insuficiencia hepática. Mamá entró en pánico. No sé qué hacer, sollozaba. Está preguntando por ti. Me quedé mirando el teléfono. Luego conduje hasta allí. No porque los perdoné, sino porque me negué a dejar que su amargura me definiera. En la habitación del hospital, parecía pequeño. Advierte, intentó decir, pero se le atragantó. Me quedé allí sentado. Sin odio, sin calidez, solo quietud. Me equivoqué, dijo con voz áspera. Asentí una vez. Eso fue suficiente. Cuando me fui, mamá me tomó la mano. ¿Por qué nos estás ayudando? La miré a los ojos. Porque no soy como tú, dije, y nunca lo seré. Los días se convirtieron en semanas y las cosas empezaron a encajar. Langford Publishing estaba prosperando bajo mi liderazgo y mi visión estaba tomando forma. La junta directiva, que antes dudaba de mí, ahora elogiaba mis decisiones. Cada desafío se sentía como combustible para el fuego que ardía dentro de mí. Había demostrado que no era solo la chica que no pertenecía. Yo era la mujer dueña de su destino. Pero por mucho éxito que tuviera, había una cosa de la que no podía escapar. El peso del rechazo de mi familia. Papá entraba y salía del hospital. Mamá llamaba cada vez menos. No era culpa. Fue algo más. Un orgullo extraño y silencioso. Sabían que me habían perdido para siempre. Y por una vez, estuve bien con eso. Entonces, una tarde, mientras estaba finalizando un nuevo contrato, alguien llamó a la puerta de mi oficina. Era el tío Martín. Él estaba allí de pie y parecía como si acabara de tragar algo amargo. Cale, empezó en voz baja. Vine a disculparme por todo. Nos equivocamos. Todos. No sabía qué decir. No tenía energía para más disculpas. Has demostrado tu punto, continuó, con la mirada desesperada por perdón. ¿Podemos al menos hablar de seguir adelante? ¿De reconstruir la familia? Lo miré fijamente mientras sus palabras flotaban en el aire como humo. Contigo no hay reconstrucción, dije en voz baja. Ya no. No creo que él esperara eso. Pero no iba a perder más tiempo explicándomelo a gente que nunca me vio realmente. Al día siguiente, aparecieron los periódicos. La historia de mi ascenso. El titular, la heredera distanciada se hace cargo del legado de Langford. Y el mundo observó. Se los había mostrado a todos, a mi padre, a mi madre, a mi tío, el mundo. Pero lo que vino después no fue el triunfo que pensé que sería. Una noche, recibí una llamada del abogado que se encargaba del patrimonio de la abuela. Cale, dijo, hay algo que necesitas ver. Entré en su oficina donde me entregó un sobresellado. Dentro había una carta de la abuela. Mi querida Cale, te dejé más de lo que podría explicar. Por favor, recuerda que mi amor por ti es lo más importante. Pero hay una cosa más que debes saber antes de que sea demasiado tarde. Me quedé allí sentado, con el corazón acelerado mientras leía el resto. La verdad estaba frente a mí, más impactante de lo que hubiera podido imaginar. La carta de la abuela no era solo una nota final. Fue una bomba. Mi querida Kayla, sé lo que has hecho. Sé lo lejos que has llegado. Pero te dejé algo aún más importante para que lo encuentres. Es hora de reclamar lo que realmente es tuyo. No solo la riqueza, no solo el nombre, sino la verdad. Sentí que la habitación se cerraba sobre mí. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Ella no me había dejado simplemente la herencia. Ella me había dejado algo más profundo, algo personal, un regalo final que tenía el poder de destruir todo lo que mis padres creían saber. El abogado me observó atentamente mientras lo procesaba. ¿Quieres que te ayude a encontrarlo?, preguntó suavemente. Asentí. Más tarde esa noche, me encontré de pie en el ático de la vieja casa de la abuela, la que mi padre había vendido hacía años, el lugar donde había pasado los veranos, sentada a sus pies, escuchando sus historias. Ahora no era más que un cascarón vacío, pero no todo había sido tomado. Abrí un cofre polvoriento y dentro, escondido bajo viejos libros y recuerdos olvidados, encontré una caja, una pequeña caja de madera con cerradura. Mi corazón se aceleró cuando lo abrí. Dentro había una colección de cartas, documentos legales y fotografías. Una carta en particular me llamó la atención. Cale, mi amor, te prometí algo. Esta carta es la última pieza del rompecabezas. La que une los puntos. Todo lo que tus padres te han contado sobre tu pasado es mentira. Tu verdadero padre no es quien te dijeron. Tu legado, tu derecho de nacimiento, todo te ha sido ocultado por razones que jamás perdonaré. Pero he guardado esto para ti. Ahora la decisión es tuya.
Puedes enfrentarlos o tomar este regalo y hacerlo tuyo. De cualquier manera, ahora el poder es tuyo. Me quedé allí atónito. Los papeles que tenía en mis manos no eran solo secretos familiares. Eran un testimonio de una vida que nunca había conocido. Mi padre biológico era un hombre del que nunca había oído hablar. Y eso no fue todo. Había un testamento. Un testamento de la abuela que decía que me había adoptado legalmente cuando tenía 5 años. Yo no era solo la nieta de Edith Lanford. Yo era su hija legal e innegablemente. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, me senté en mi oficina con los documentos frente a mí. Llamé a mis padres y vinieron sin dudarlo. Ahora tenía la ventaja, la verdad. Cuando entraron a mi oficina, no esperaban que los confrontara con los hechos. Puse todo sobre la mesa. Toma, dije, deslizándoles los papeles. No soy solo tu hija, papá. Soy tu heredera, y legalmente soy hija de tu madre, no solo tu nieta. Creíste que podías borrarme, que no valía la pena luchar por mí. Pero ahora, solo me queda afrontar las consecuencias. Papá miró los papeles, con el rostro pálido y la boca seca. No tienes idea de lo que has hecho, dijo. Pero no había fuerza en su voz. Tengo toda la idea, dije con frialdad. Y no lo siento. Me quedé frente a ambos. Aquí termina tu historia. Nunca me viste como de tu familia, pero nunca olvidaré lo que he aprendido. Esto, señalé el edificio, la vida que había construido. Es lo que estoy haciendo con lo que abandonaste. Y así, sin más, terminé. Ya no estaba enojado. No fui vengativo. Ni siquiera estaba triste. Ya había quitado todo lo que habían intentado quitarme. Había encontrado mi voz. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Hubo preguntas públicas, escrutinio de los medios, pero la verdad es que no me importó. La familia que había estado esperando ya no estaba. Pero tenía todo lo que necesitaba para seguir adelante. Y lo estaba haciendo solo. Ahora yo era mi propio legado, mi propia persona. Mientras miraba la ciudad desde la ventana de mi oficina, finalmente comprendí lo que mi abuela había estado tratando de enseñarme. No se trata de sangre. Se trata de amor, lealtad y fuerza.